¿Qué tal? Bienvenidos al estudio diario de la Biblia. Recuerden que estamos estudiando la Biblia todos los días. Estamos leyendo 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. El día de hoy vamos a analizar los capítulos 16, 17 y 18 del libro segundo de Reyes. En el capítulo 16 encontramos el reinado de Acaz, rey de Judá, es decir, el reino del sur. Dice que Acaz era hijo de Jotam, comenzó a gobernar a Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Así que Peca está en el norte en Israel y Acaz está en el sur. Acaz tenía 20 años, dice el versículo 2, cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Sin embargo, el versículo continúa diciendo: Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios. Y luego, el versículo 3 describe un acto muy lamentable, muy pagano, típico de las culturas de su tiempo. Dice que hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Y bueno, los versículos siguientes, en el versículo 5, dice que como resultado de esa acción, de esa actitud del rey Acaz en Judá, dice que el rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel, es decir, el reino del norte, los dos reyes se unieron y subieron hacia Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. Y cuando esto ocurría, pues Acaz, el rey de Judá, pidió ayuda a Asiria, a Tiglat-Pileser, y dice el versículo 8 que Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio, y envió todo como pago al rey de Siria para decirle: ven, ayúdame, sube a rescatarme de los ejércitos que me están atacando. Desde luego esto hizo que Tiglat-Pileser se llevara una gran cantidad de los metales preciosos que Salomón había usado en la construcción del templo, ese templo sagrado, y fueron llevados como una manera de pago, quizás de soborno también, para que Tiglat-Pileser pudiese ayudar al rey Acaz de Judá. Finalmente muere Acaz y sube al reinado su hijo Ezequías, que vamos a leer eso más adelante. Ahora nos vamos al reino del norte. Capítulo 17, es el reino de Israel, y el rey que está en el norte es Oseas. Oseas era hijo de Ela. Comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz. Recuerden que el rey Peca de Israel, es decir, un reino anterior a Oseas, se había unido para atacar a Judá. Pero ahora en el norte tenemos a Oseas. Desde luego, como era la costumbre de la mayoría de los reyes de Israel, dice el versículo 2, hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Y ahora el versículo 3 presenta la invasión de un rey llamado Salmanasar, rey de Asiria. Ya no era Tiglat-Pileser, sino era Salmanasar, rey de Asiria. Atacó al rey Oseas y entonces lo obligó para que pagara tributo a Asiria. Sin embargo, llegó un momento en que Oseas se alió con el rey de Egipto, el rey So, rey de Egipto, para que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Y cuando el rey de Asiria se da cuenta que el rey Oseas está buscando el apoyo de Egipto, pues el rey de Asiria viene con todo su ejército y entonces lo que hace es sitiar la ciudad de Samaria. El sitio en aquel tiempo
era simplemente llegar y rodear la ciudad. Nadie salía, nadie entraba, y esto hacía que la situación dentro de la ciudad empezara a debilitarse. Y eso hizo el rey Salmanasar, y dice la Biblia que durante 3 años, versículo 5, durante 3 años sitió la ciudad de Samaria, hasta que finalmente en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias, y bueno, presenta diferentes lugares como Hala en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Es decir, lo que hizo el rey Salmanasar fue llevarse a los israelitas, prácticamente desterrarlos, quitarlos de su lugar, y se los llevó a diferentes ciudades. Pero ahora el capítulo presenta, pues en cierta forma, como las consecuencias tristes de lo que ocurrió, porque estamos hablando de que ya con esta invasión de Salmanasar, el reinado de Israel prácticamente está llegando a su fin. Dice el versículo 13, me llama la atención cómo lo presenta aquí el escritor bíblico. Dice, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos. Sin embargo, dice más adelante el versículo 14, los israelitas no quisieron escuchar. De esa manera, el reinado de Israel llegaba a su fin. Los israelitas fueron regados por todo el reino de Asiria, y dice la Biblia que en su lugar, pues se colocaron pueblos de diversos países. De hecho, esto ocasionaría que los habitantes de Israel que llegaron a habitar, dice aquí, habitantes, versículo 24, habitantes de Cuba, Aba, Amat, Sefarbaín, los reubicó en las ciudades de Samaria, donde estaba antes el reino de Israel, pero estos eran pueblos paganos, y como adoraban a dioses paganos, dice el versículo número 25, que el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos, y cuando los habitantes le informan a Salmanasar que hay leones que están surgiendo como consecuencia de que estos pueblos son idólatras, entonces lo que hace el rey es enviar a algunos habitantes, algunos sacerdotes, para que enseñaran al pueblo a adorar al verdadero Dios, y esos leones no los atacaran. De eso dice el versículo número 27, que pues mandaran a algunos sacerdotes para que les enseñaran a adorar al Dios de Israel, para que desde luego no fueran muertos por leones. Y bueno, dice el versículo 40, que aunque los nuevos residentes adoraron al Señor, obviamente por temor a los leones, también rendían culto a sus ídolos, y eso ocurre hasta hoy. De esa manera, los habitantes del norte fueron mezclados, gente de diversos países se aliaron, se mezclaron, que fueron llevados, también obligados por el rey Salmanasar, para que habitaran la región de Israel. Y de esta manera estamos llegando al final del reino de Israel. Ya no habría más reyes en Israel, porque pues ya tanto los habitantes estaban regados como el territorio estaba ocupado por otros pueblos. En el capítulo 18 encontramos ahora al rey Ezequías, ahora en el sur, en Judá, hijo de Acaz, el rey que dijimos sacrificó a su hijo. Pero ahora este rey es un rey diferente. Dice el versículo número 3 que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. El versículo 5 dice que Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel, y no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. De hecho, vamos a hablar de Ezequías tanto el día de hoy como el día de mañana, pero obviamente, como ocurre siempre, como el rey de Asiria había invadido Israel, pensó que ahora podía invadir al reino del sur, al reino de Judá, y ahora ya no Salmanasar ni Tiglat-Pileser, sino el rey Sennacherib, que ahora está como rey en Asiria, pues manda a sus ejércitos para invadir el reino de Judá. Desde luego, Ezequías se enfrenta a un gran problema, porque Ezequías es un rey noble, bueno, que ha buscado a Dios, pero ahora tiene encima al reinado o a los reyes, al ejército
del rey Sennacherib, rey de Asiria. Inclusive el rey Sennacherib manda representantes y le dice a Ezequías, mira, vale más que te rindas, no tienes en quién confiar, los dioses de los pueblos que estaban alrededor no pudieron salvarlos, así que, ¿qué hace pensar que a ti te van a salvar? Versículo número 34. ¿Qué les sucedió a los dioses de Amat y de Arfad? ¿Qué me dicen de los dioses de Sefarvaim? Es decir, ¿qué pasó con ellos? Dice, ninguno de esos dioses los pudieron librar, así que a ti tampoco te van a librar. Desde luego la idea de Sennacherib era ocupar todo el territorio. Ya había ocupado el norte de Israel y ahora quería apoderarse del reino del sur de Judá. Pero dijimos que Dios siempre preservó el reino del sur y vamos a ver el día de mañana qué fue lo que ocurrió, de qué manera Dios intervino para proteger al rey Ezequías. Y bueno, hasta aquí el relato del día de hoy. Ya mencionamos, prácticamente el reino del norte de Israel queda destruido y solamente queda el reino del sur con Ezequías, un rey noble, y los próximos capítulos hablaremos acerca de este rey. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y no olviden dedicar un tiempo para leer la palabra de Dios, para escucharla ahí en sus dispositivos y escucharla antes de iniciar las actividades del día. Que Dios les bendiga, que tengan todos un excelente día.